¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Me agarró calor. ¿Cómo andan? Vamos a hacer preguntas y respuestas para Jan y Demet. Después haré el de la semana. Antes que nada, les quería pedir un favor. Yo les voy a dejar un link que es de una seguidora mía que ella canta. Y si, bueno, le bloquearon la cuenta, tuvo problemas, el link de Instagram. Yo les pediría si me hacen el favor de darle un like y de seguirla. Así a ella se le hace más fácil, porque ella es cantante y quiere progresar en su carrera, pero tuvo problemas con la gente que la manejaba, se le borraron las cosas. Entonces, si me hacen ese gran favor, porque más allá de para tirar las cartas y todo eso, también si nos podemos dar todos, entre todos una mano, eso está re bueno. Y yo quiero darle una mano a ella, que la vayan a seguir y que le den un like en el Instagram que yo les voy a dejar en la caja de descripción. Y después, si me quieren dar un like a mí y seguirme, bueno, también. Así que vamos a empezar. Bueno, parece que hoy Jan posteó, tengo preguntitas por todos lados, las estuve escribiendo hoy en el trabajo porque no tenía sistema en un momento. Parece que hoy hubo un post de él vamos a ver, ¿para quién fue dirigido? Bueno, acá ya les digo que peleas hubieron. Yo, a ver, creo que él está defendiendo una postura con un hombre que es más grande. Acá habla de una sociedad, hay algo que no está bien en esta sociedad. Acá hubo una pelea, ya el 5 de espadas. Se las voy a mostrar, porque si no, estas cartas salieron. Acá él está defendiendo una postura, sí. Una pelea con un hombre que es más grande, sí, de una sociedad. Y acá el 5 de espadas siempre nos habla de tensión, de palabras fuertes. Para mí a él se le avecinan cambios que por ahí van a perturbar la estabilidad. Su vida va a cambiar. A ver, ¿hay terceras personas que están involucradas en este enojo? Totalmente. Acá hay terceras personas. Esto fue dirigido para terceras personas y yo creo que es una sociedad que él tiene. Bueno, esta la vamos a encadenar con todas las demás. Acá, evidentemente, él está defendiendo a una mujer, una postura con una mujer, con su mujer. Obviamente estamos hablando de Jan y Demet, yo no voy a decir que es otra persona. Yo acá veo dos mujeres enfrentadas, una que por ahí él está prometiendo, una mujer más grande, una mujer más joven y una mujer más grande. Son dos mujeres. Una le está prometiendo el oro y el moro. Él no quiere saber nada. Acá salió este 7 de espadas que ustedes saben que lo odio. Él acá me vuelve a hablar de sociedades. Acá hay ganancias que son menores de las que debería haber. Sí hay una preocupación por parte de él. Los enamorados me vuelve a hablar no solamente de la parte amorosa, que puede estar preocupado porque está defendiendo su amor, sino también sociedades, decisiones que él tiene que tomar, que por ahí le van a ver, no lo van a dejar dormir. Acá, ojo, también hay cosas que están saliendo por internet que a él no le gustan.
páginas, comentarios, cosas que a él le molesta. ¿Hay un espionaje hacia él por parte en internet? Sí, también. A ver. Yo veo acá, honestamente veo muchas peleas, pero también es como que él puede estar un poco en el medio condicionado por factores externos, pero es como que lo están, a ver, ¿cómo decirlo? Le están dando de todos lados, prácticamente. Veo mujeres, veo hombres, veo mucha pelea acá. Y él como en el medio, a veces no saber qué, sin saber qué hacer, como medio atado de pies y manos, tal vez puede ser por contrato, yo no lo sé, porque acá no me lo están mostrando, pero sí condicionado por factores externos. Pero acá veo muchísimo, a ver, de 8 de oro, muchísima disputa. Y yo estoy hablando de las sociedades que tiene con él en Italia, con su familia italiana. O sea, y todos van hacia él. O sea, él está como en el medio. Otra vez sociedades. A ver, está, creo que tal vez esté empezando a dar cuenta de cosas. Está un poco triste con todo esto, ¿eh? Está un poco triste con todo este tema de las sociedades. Eh, pero le están dando de todos lados. Creo que hubo una pelea muy fuerte acá. Este 5 de copa. Sí, a ver. Hay cosas que él no tiene muchas ganas de hacer, las hace igual. Él tiene ganas de expandir su carrera para otro lado, pero es como que no. En este momento es como que no se lo permiten y. A ver, si me preguntan, yo creo que esto va a llegar a su fin. Lo vamos a preguntar igual con las menores, pero creo que va a llegar a su fin esto. Hay un 10 de espada, hay un 10 de bastos y ahí está la torre. Yo creo que tuvo una pelea con sus socios italianos. Acá hay plata que debería haber más, que no hay. Pero es como que tuvo una pelea terrible y le dieron, pero como en bolsa a él, ¿eh? Y ahí, pum, él explotó. Vamos a preguntar, a ver, acá tengo los arcanos mayores. Vamos a preguntar si estas sociedades se van a terminar. También lo de internet le molesta, las cosas que se dicen de él, las cosas que son mentiras, todo eso también les molesta. Y también el espionaje que hay hacia él en internet. ¿Ves? Bueno, parecería como que va a terminar esto. Sí, acá hay una pérdida de paciencia.
Yo diría que falta un tiempo todavía. Una persona que no es muy, muy sincera. Yo diría que esto sí se va a terminar. La pregunta sería cuándo, ¿no? Porque de cuándo a veces es medio difícil de decirlo. Yo no me gusta dar tiempo. Vamos a intentar dar tiempo. Pero son muy relativos en el tarot los tiempos. Y por ahora parecería que no, por un tema más bien legal. A ver, son 12, 13, 14, 15, 20, 25, 29, 13. Puede ser para fin de año o ya, si no es para fin de año es un poco más, ya es más para adelante. Pero acá las cartas que me salen son como que sí se termina esto. Acá está él tomando una decisión de alejarse, de recontra alejarse. Y acá hay un vínculo que se termina. A ver, yo creo que esto va a durar un tiempo más. 4 meses, podría ser, sí, pero también podría ser un poco más, si no es para este fin de año, esto va a durar un tiempo más. Pero parece ser que está destinado a romperse el vínculo. Bueno, a ver, vamos a agarrar estas. A causa de que fue ya creo que lo contestaron igual. ¿Por qué hubo ese estallido? ¿Por qué hubo esa pelea? Se me da vuelta el loco. O sea, fue el loco es un estallido, ¿eh? Es una carta de mucha energía. Bueno, acá hay dinero de por medio, al trabajo que él ya no quiere hacer, que ya lo abruma este tipo de trabajo, se quiere alejar de este tipo de cosas. Y también está defendiendo su amor, está defendiendo su amor realmente. Sí, él está defendiendo su amor. Pero acá yo creo que hay de todo un poco acá. Creo que le están haciendo un verso, un cuento chino para que él siga con cierto trabajo, que puede ser el tour o no, yo no lo sé, ahora vamos a preguntar. Que él, ya hay cosas que él está cansado, que no quiere hacer más, quiere cambiar su imagen, cambiar de trabajo, y si tiene que hacer un tour, hacerlo de otra manera. Y también está defendiendo un compromiso que él tiene con una mujer, ¿no?, ante estas personas.
Y esto ya lo dejaron claro antes y lo vuelven a dejar claro ahora. Está defendiendo el compromiso que él tiene con una mujer, su relación. Bueno, bien. Están mis hojitas de preguntas. Sigamos. Vamos a agarrar estas. Me preguntan si Francesca Chileme, dejará de perseguir a Jan, y también, perdón, había otra, si tiene miedo de trabajar con él. A ver, vamos con la primera. Que dicho sea de paso, me mandaron un video donde ella hablaba de él, diciendo, en vez de decir qué buen actor, que esto, que otro, estaba alabando su cuerpo y de llegada a las mujeres. Ay, por favor, ¿no? Esto no tiene... Casi de vuelta el diablo. A ver. Sacerdotisa. A ver, yo creería que va a estar un poco más moderada, pero ¿por qué motivo va a estar más moderada? Porque creo que ella o va a saber, puede ser que lo intuya, porque está la emperatriz, la sacerdotisa, que él está en un compromiso con otra persona. A ver, esto no quita que lo sepa, por otro lado, no, porque seguramente lo va a saber, pero yo creo que sí lo va a intentar, ¿eh? No es que yo no estoy diciendo que no lo vaya a intentar ni nada por el estilo, pero creo que ella va a intuir y sí le van a decir que está en un compromiso con otra persona. ¿Qué puedo decir? O sea, esto recién empieza. A ver, la otra era si ella se sentía, si tiene miedo de trabajar con él. Se va a sentir un poco atada a las circunstancias. A ver, ella tiene como un amor medio platónico con él. Pero se va a sentir atada exteriormente, como que mucho no puede hacer. Yo no voy a quitar que pueda llegar a haber problemas en la grabación. No lo veo tan terrible como la vez pasada. Creo que es como que va a estar un poco más controlada la situación acá. Pero, a ver, que tiene un enamoramiento o una idealización con él, y sí, la tiene. Pero es como que la tienen media contenida por ahora. Veremos cuando empiece. Por ahora parece como que hay bajada de línea. A ella lo que no es que tenga miedo, ella quiere brillar y todo, no es que tenga miedo a explorar, sino que su miedo pasa por otro lado, es que le gusta el tipo, mucho.
y creo que le pusieron un poco los puntos en ese aspecto y tiene miedo de alguna zafadita probablemente haya, pero es como que se tiene miedo a eso, porque el tipo es como que tiene un amor hacia él. Y bueno, no correspondido, pero lo tiene, y eso es a lo que ella le tiene miedo. ¿Qué más? A ver. Bueno, estas. La otra pregunta es si Demet está pensando ir a vivir a Grecia. A ver. Demet está pensando ir a vivir a Grecia. Yo, digamos, vivir por ahí permanentemente, no. Yo diría que sí es una buena salida por ahí para trabajar. Por ahí no es que va a dejar Turquía para irse a vivir a Grecia definitivamente. Pero es una buena salida por ahí para trabajar en la Comunidad Europea o tener otro tipo de salida al mercado laboral. A ver. Yo no creo que definitivamente se vaya a Grecia, sino que, bueno, ella tiene pensado tal vez por una cuestión también de tener una casa, de tener por ahí una privacidad que en Turquía no tiene, y aparte es algo como salir a otro mercado. Sí, sí, es como, sí, totalmente. No creo que ella se quede a vivir permanentemente ahí, pero sí se le pueden llegar a abrir muchas oportunidades de firmas, contratos y trabajo si ella tiene por ahí la doble ciudadanía. Sí, sí. Bueno, amor, familia, sol. También me habían preguntado si acá si la familia sabía de la relación de ellos. Yo digo que sí. La familia de ambos sabe de la relación de ellos. Pero no, no creo que viva permanentemente, no, por lo menos no por ahora. Yo creo que ella ama su país, quiere su país, pero puede ser que se instale temporadas, vuelva a Turquía, pero es un campo donde a ella se le abren muchas oportunidades, ahí salir las de bastos, las de espadas, el Papa, donde ella por ahí puede estar tranquila con un mercado nuevo laboral y también puede estar tranquila por ahí con su familia, con su pareja. Y la pregunta si la familia de ellos saben es un sí, totalmente, saben de la relación de ellos. A ver, voy a ir tachando, Me falta uno. Este.
Y Jan va a tener un cambio de su vida bohemia, como me preguntaron ahí, sí, él está en un cambio. No es el cambio de la noche a la mañana, está en un proceso de cambio. Está en un proceso de cambio, él quiere cambiar su imagen. A ver, con esto no quiero decir que no se lo va a ver tomando ni fumando en algún boliche. No, no estoy diciendo eso, pero de a poco él quiere ir cambiando su imagen, quiere ir dejando. Pero es un cambio que no se va a dar de la noche a la mañana. Va a ser de una forma no pausada, sino de a poco. Tampoco es que va a tardar años, pero de a poco lo está haciendo. Está tratando de templar su carácter, bastante pobre con lo que le tiran los pelos y todo eso, es que bastante educado es. Pero con respecto por ahí a las salidas o a hacer cierto tipo de cosas. Me preguntan si va a seguir con el tour el año que viene con su tour de discotecas. Yo por ahora honestamente no lo vería. Puede ser que haga un tour de otra forma. No vería que haga un tour de discotecas. No tiene ganas de eso. No. Yo no lo veo. La verdad es que no. Que lo van a intentar convencer con todo. No sé qué tiene firmado él. Pero no quiere hacerlo, ¿eh? Yo no vería que haga un tour de discotecas el año. Capaz que de otra manera. A ver, ¿él tiene algo firmado con estas personas? Sí, tiene algo firmado. Pero no tiene ganas de... La gente que está con él sí tiene ganas que lo hagan, ¿eh? Acá está el llamado. Lo quieren convencer a como de lugar porque eso es lo que les deja dinerito. El mago y el diablo tratar de convencer con las habilidades, bueno, entre el mago y el diablo, pintarle algo, pero no, él no quiere hacer esto otra vez, ¿eh? Acá sale muy claro. O sea, espero que lo van a tratar de convencer por todas maneras sabidas y por haber. Sí, hay algo que él tiene firmado con ellos, esto es una realidad también, pero no lo quiere volver a hacer. Espero que lo haga de otra manera. Sí, se va a hacer Sandokan. Me llama la atención cómo lo quieren convencer a toda costa, porque el mago con el diablo estaba el papa, el mago, el diablo, es una combinación fea, o sea, de meterle cosas en la cabeza. Y él no quiere. Por eso yo digo que capaz que en 4 meses esto no se termine, tal vez se termine un poco más adelante, porque me parece que hay algo que está firmado ahí. Pero las cosas no están bien. Él que no quiere hacer eso, no lo quiere hacer más de verdad, ¿eh? Quiere cambiar su imagen, quiere hacer otro tipo de cosas. A ver. Aparentemente
parece que esto se hace, Sandokan. Parecería que sí. Y si Demet va a estar en Sandokan, veremos. Igualmente no creo que sea este año Sandokan, pero realmente no sé para cuándo lo tienen pensado. Pero aparentemente como que sí está la intención de hacerlo. Es un proyecto que estaba cortado, viejo, por lo que salen las cartas, un proyecto viejo que se había quedado ahí y parece como que se retomó eso. Por lo menos la intención está. A ver. Yo por ahora diría que no hay una decisión tomada, que sí va a haber un llamado. No lo veo todavía muy claro lo de Demet. Vamos a preguntarlo de nuevo, pero no lo veo muy clarito. Yo creo que todavía creo que se lo van a proponer. Antes seguramente ya se lo propusieron, pero por ahí se lo vuelvan a proponer. Veremos qué pasa. Porque quedaste. El llamado, templanza a la torre. La decisión todavía no está tomada. A ver. Posibilidades hay. Lo que a mí muchas veces me cuentan el pasado a mí, que esto ya le habían llamado, ya había un proyecto que se vino abajo, que iba a estar con él, que esto estuvo parado. Creo que se lo van a volver a proponer, que hay una posibilidad que si le proponen, o sea, si le dan, primero y principal, lo que ella pide económicamente, y le dan un papel bueno, un guión bueno, y si está bueno, ella va a aceptar. La posibilidad está, pero todavía no está tomada. Esto yo también se lo digo, todavía no es una decisión que esté ya en este momento tomada. ¿Que hay una posibilidad? Hay una posibilidad. A ver, si trabajarán juntos en el futuro, yo creo que una vez dije que sí. Sí, aparentemente yo diría que sí, no por ahora, pero sí. Pero no por ahora tampoco. Bueno, a ver.
Bueno, yo digo que acá lo que me preguntan si ellos, si se van a casar y todo eso. Las posibilidades están. El tema es que, como siempre digo, a ver, es una decisión de ellos. Aparentemente está todo bien entre ellos, las cosas marchan. Hay obviamente factores externos. ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué no comunican si están juntos o no? ¿Y por qué no se debe poder? ¿O por qué no deben querer? Porque hay mucha gente alrededor que no los quiere juntos, que le complican la vida. Ella está recién separada en un país que es musulmán. No es tan fácil. ¿Que hay un compromiso entre ellos? Sí, hay un compromiso entre ellos. Yo no sé si es compromiso con anillos o no, pero por lo menos es un compromiso entre ellos dos. La otra pregunta es si estaban decididos a llevar su relación adelante. Vamos a agarrar otro mazo. ¿Cuál agarro? Este. Vamos a agarrar al revés. El sol. Qué linda. Hasta tengo medio al revés. Es un sí, esto es un sí, gente. Un sí, pero rotundo. No obstante, acá me están saliendo el as de oros y los enamorados. Con el 6 de oros después. Es una relación de ida y vuelta. Esto es una materialización. Sí, están decididos. Con estas tres cartas ya no hace falta más. Las tres me están diciendo que sí, que están decididos a defender lo que ellos tienen. El Papa, de hecho, es un compromiso. El Sol es una hermosa carta. Sí, están decididos a defender su relación. No hace falta mucho más. Bueno, acá si hizo frente, sí, ya salió hoy que hizo frente. Esto también, perdón, a ver si terminamos acá. Sí, Demet va a estar cerca de él este verano mientras que él trabaja. Sí, por momentos van a estar juntos y por momentos se van a comunicar a través de internet.
Cuando no estén juntos van a estar medio tristonios, pero es como que él necesita estar con ella. Pero sí, yo creo que ella va a hacer sus viajes, sus idas y venidas. A ver. Voy a sacar estas. Obviamente no todo el tiempo, y también esto es en secreto. No es que es a la vista de todo el mundo. Bueno, claro que sí, esto es viajar, sí, si no él se pone mal, cuando ya no está se pone mal. Acá hay cartas de viaje, a veces va a poder y a veces no va a poder, no es que va a estar todo el tiempo. Esto también requiere un poco de templanza, de comprensión, porque no es que vas a poder estar todo el tiempo al lado de él, pero sí, yo digo que sí, que lo más que puedan van a estar y obviamente también se van a hablar a través de internet, de WhatsApp, lo que sea, por cómo ellos se comuniquen. O sea, a mí me marca redes sociales, puede ser cualquier cosa. Sí, ¿qué cartas agarro? Estas. Si Jen tomó decisiones en referencia a la sobreexposición de las fans. Bueno, un poco salió el tema de que continuamente lo están como acosando en internet. Y está cansado de eso. Bueno, acá me habla mucho de amor entre ellos. Si quieren, chicas, saber si ellos están bien, sí, están bien, están enamorados, están bien. Si él va a tomar acciones con él, vamos a dejarlo acá porque ya vamos a dejarla como una pregunta que ya tiene su respuesta. A ver. Déjenme ver. En algún momento puede ser que tengan algún tipo de estallido, pero no veo que... Depende con qué páginas. Con algunas páginas puede ser que tome acción legal o se vayan cerrando páginas, pero así como se cierra, el tema es que como se cierran, se abre. Es como es un tema que a él lo agota un montón, el tema y lo agota y lo lastima las cosas que se dicen en las redes sociales. Es como que ya es demasiado para él. A ver, yo no veo que tome... depende con quién. Si se pasan de la raya como esta tipa que salía en su momento a hablar de él, sí. Si no, va a dejar que el agua corra a menos que sea muy, muy, muy terrible lo que se diga. Si no, es imposible con todo, con la sobreexposición de los fans. Literalmente es imposible, porque es como los hongos después de la lluvia. Se cierra una y aparecen 7. A menos que sea algo muy, muy, muy jodido, mucho no veo que él pueda hacer.
A ver. Bueno. Acá la pregunta si el perfume fue pensado en ella y es una pista que nos da para decirnos lo que él siente. Sale la copa, el as de copa. ¿Qué más que eso? Es una materialización de... Es como una materialización de lo que él siente. No hay mucho más que sacar acá. La primera carta que salió es un as de copa y la pregunta es concisa. El perfume, pensado en ella, es una pista de que nos da él para que sepamos lo que siente. Y sí, salió las de copas. Una materialización de una pista del amor que él siente. Sí, totalmente. Sí. Ahora hacemos una tiradita. Estoy buscando las otras cartas. Acá está. Para él. A ver. Voy a sacar a él, lo estoy buscando. No lo encuentro. Acá está. Si hay alguna pregunta, chicas, que me olvido, me la pueden escribir, porque probablemente algunas siempre me olvido. Pero hay algunas que ya también no las respondo porque ya están respondidas en otros videos. Me pareciera que hay un compromiso secreto, volvemos a lo mismo de siempre. Bueno, acá va a tener noticias que no están buenas. Esto más adelante, noticias por ahí de una... El zorro no está bueno, porque el zorro es alguien que miente, que traiciona. Ella la veo bien, con trabajo, muy bien. Y obviamente que lo que me queda acá es el corazón. Yo acá veo como un término de una sociedad, honestamente. Puede ser el término de una sociedad o puede ser... Yo creería que sí. O a menos que sea alguna enfermedad que vaya al hospital, pero parecería esto, el término de una sociedad. Vamos a ponerla a ella. En el amor está bien. O sea, vuelvo a repetir, sale como un compromiso oculto. Salió la vez pasada.
¿Qué más les puedo decir, gente? A ver, estoy mirando un poquito. Hay como una noticia que ya la va a enojar. Y acá también otra vez me sale el anillo y el compromiso con el sol. Un compromiso que parece que va a ser duradero. Sí, acá hay tensiones que se terminan. Acá hay una casa que es muy linda también, que ella tiene mucha ilusión, que se ve que está en fase de construcción o de trabajo en realidad. Tiene trabajo por hacer. Yo no la veo mudándose definitivamente ahí, ¿eh? Bueno, esto es lo que le sale por ahora. Parece que en el trabajo lo mismo bien. Con él le sale lindo, todo muy lindo. Puede ser que tenga algún emprendimiento nuevo también donde le genere dinero. Esto por sí solo no me habla embarazo, ¿eh? Pero puede ser que se esté cuidando su salud. Pero también puede hablar de un emprendimiento nuevo, donde que le traiga a ella dinero, o sea, algún proyecto nuevo o algún emprendimiento nuevo. También puede ser que esté cuidando su salud, pero no, es por sí sola, no me habla embarazo, así que quédense tranquila. Creo que no hay más nada por ahora. Bueno, después hago la de la semana. Así que les mando un besito. Cualquier cosa me escriben. Ya saben que en la medida que puedo contesto. Cuando no puedo, bueno, no puedo. ¿Qué le vamos a hacer? Y acuérdense que les voy a dejar, se llama Vicky. La chica es una seguidora como ustedes. Y me gustaría que me hagan ese favor y que le hagan un favor a ella porque realmente no cuesta nada. Y puede hacer la diferencia grande en la vida de una persona. Así que les mando un beso y les agradezco de antemano.